260 del 2015, en donde es una demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 2 del artículo 15 en la ley 1579 del 2012, que habla sobre el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos. Este parágrafo dice así: ningún acto notarial ni de registro podrá ser grabado con impuestos, tasas o contribuciones municipales o departamentales, con excepción del impuesto de registro autorizado por la Ley 223 de 1995 y las que los modifiquen o adicionen. El actor Jorge Luis Cano eh, eh, expone que este parágrafo anteriormente leído vulnera la Carta Política en 3 puntos principales. Uno, que desconoce el principio de unidad de materia del artículo 158, debido a que intenta regular aspectos notariales y de registro, incluyendo también excepciones de impuestos, tasas o contribuciones municipales, sabiendo que el artículo 158 de la Carta Magna expone lo siguiente: todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. El segundo punto eh, deja en evidencia que se apartó del principio de consecutividad expuesto en el artículo 157, 160 y 161. Ya que según el demandante, el parágrafo nunca fue objeto de debate y decisión en la plenaria expuesta. Y 3, que vulnera la autonomía territorial del manejo de sus tributos en el artículo 294 al establecer ciertos beneficios y excepciones de tributos en las entidades territoriales. Siguiente les voy a exponer las intervenciones hechas por la Federación Colombiana de Municipios, la Universidad Externado de Colombia, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Superintendencia de Notariado y Registro. La Federación Colombiana de Municipios solicitó la declaratoria parcial de inconstitucionalidad de la expresión notarial NI, que está contenida en el parágrafo anteriormente leído, exponiendo que tienen que ser normalmente integradas el notariado y el registro, pero en este artículo no está, no hay una ruptura y no está pasando la integración de estos 2 puntos, solo refiriéndose a la materia registral y dejando de lado lo notarial. Además, también considera que la expresión notarial NI está desconociendo la autonomía de las entidades territoriales, ya que excluye el universo de actividades agravables que puede tener el impuesto de industria y comercio y está disponiendo de los tributos locales. En su intervención, la Universidad Externado de Colombia expone que eh, solicita a la Corte declarar la exequibilidad haciendo un análisis de cada precepto. En el primer precepto intenta hacer referencia a la violación del principio de unidad de materia y pidió que fuese desestimado, ya que el principio puede tener flexibilidad para poder abordar los temas que trata el parágrafo, ya que la norma contiene todos esos, por así decirlo, ay, se me escapa la palabra, todos esos, todas esas materias, por así decirlo. En el segundo punto expone que no se desconoció en ningún momento el principio de consecutividad, ya que en el cuarto debate de la Cámara de Representantes sí se debatió y aprobó el parágrafo a discusión. Que el tercer cargo también formulado
expone que debe ser desestimado debido a que esta norma no trata de crear en ningún momento una excepción. Lo que intenta es como solo delimitar un hecho generador de tributos en la actividad escrita en la disposición demandada. Ahora seguimos con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en donde presenta una intervención y solicita la declaratoria de exequibilidad de la norma acusada con ciertos argumentos. El primer argumento es la ineptitud sustantiva de la demanda frente a los cargos por violación del artículo 157, 158, 160 y 161 de la Constitución, debido a que el actor nada más se limitó a transcribir la norma y no hizo un hilo conductor que ayudara a explicar los argumentos expuestos y por qué él alega de que debe ser inexequible el parágrafo. Dos, no se desconoció en ningún momento el principio de unidad de materia, puesto que la norma está integrada por todo el cuerpo normativo en general sobre las exenciones de impuestos, tasas o contribuciones municipales, etc. Tres, para esta entidad, disculpe ese sonido. Ok, tres, para esas entidades públicas tampoco se desconoce en ningún momento el principio de consecutividad. Porque puede que no aparezca no aparezca como tal el texto definitivo en la plenaria del Senado, pero sí se hizo la discusión, el debate y la aprobación de este. Y cuatro, el ministerio manifestó que la norma demandada no desconoce ningún principio. Ahora, la Superintendencia de Notariado y Registro pidió declarar la exequibilidad de la norma acusada, alegando que la disposición no desconoce en ningún momento los principios expuestos por el demandante, y también expresa que el objetivo de la ley es facilitar que el ciudadano pueda acceder de una manera muy valga la redundancia, disculpe, al sistema registral, con la finalidad de que cualquier persona que esté interesada y conozca pueda ver en todo momento el estado jurídico de sus bienes inmuebles. Si esto no sucede, dice que puede suceder una informalidad peligrosa, ya que en este país el robo de bienes inmuebles es muy común y perjudica al titular del derecho por lo general. Ahora se expone el concepto de Procurador General de la Nación. El procurador solicita a la Corte declararse inhibida para pronunciarse de fondo con respecto al parágrafo expuesto, debido a la ineptitud sustancial de la demanda, alegando que la posibilidad de demandar por vicios de forma tuvo un plazo en el que se venció el 1 de octubre del 2013 y la demanda fue presentada el 28 de agosto del 2014. Y dos, que el cargo de vulneración de autonomía territorial no cumple las condiciones mínimas para necesitar un pronunciamiento de fondo, debido a que la exposición hecha por el demandante es bastante precaria y carece de argumentos válidos. Y en dado caso de acceder a las solicitudes anteriormente nombradas y fundamentadas, pediría la exequibilidad de la norma demandada, fundamentando en que el legislador reglamenta el parágrafo basándose en el ordenamiento superior. Y ahora pasa a las consideraciones de la Corte Constitucional. Bueno, a continuación paso a exponer las consideraciones de la Corte. Se tienen en cuenta los tres cargos, los presentados contra la unidad de materia, el principio de consecutividad y el principio de autonomía territorial. Un momento.
Llama la atención la solicitud del Ministerio de Hacienda y del Procurador a declararse inhibida, por lo cual la Corte realizó un estudio sobre los requisitos mínimos que debe presentar una demanda de constitucionalidad para poder realizar una charla amena sobre una queja sobre la violación a la Constitución. Se da por entender que el demandante tuvo como concepto un precepto subjetivo, no fue objetivo, por lo tanto este no planteó, eh, no llevó un hilo conductor sobre sus ideas y la Corte se vio obligada a, ¿cómo? Se vio obligada a no tener en cuenta este cargo, debido a que su argumento no fue claro, cierto, específico, pertinente y suficiente como lo estipula la jurisprudencia, y que por lo tanto no podía basarse la demanda en esta. También se presentó una solicitud de declarar la caducidad por el principio de consecutividad, debido a que al ser un vicio de forma, caduca un año después según lo establecido en la Constitución, y la demanda fue presentada posterior a esto. También se trató de presentar la caducidad del principio de unidad de materia, pero la Corte dejó claro que este no es un vicio de procedimiento, sino un vicio sustancial, por lo cuanto no hacía mérito a declarar la caducidad. Referente a la ineptitud sustancial presentada en el tercer cargo, que vendría siendo el de la autonomía territorial, la Corte deja claro que el demandante sí cumplió con los requisitos mínimos que debe tener una demanda para que se pueda dar una charla amena sobre este cargo, y por lo tanto es el que se da a estudiar en esta sentencia. Ahora a continuación pasamos con el problema jurídico. Bueno, yo les voy a hablar acerca del problema jurídico que se presenta en la sentencia. Bueno, entonces ahí nos preguntan si la prohibición contenida en la norma acusada constituye una extensión o tratamiento preferencial que afecta a los tributos municipales o departamentos que pudieran generar los actos notariales y de registro, y de tal manera que se vulnere el artículo 294 de la Constitución. Entonces nosotros, para dar solución a este problema planteado que se presenta, se hace un estudio acerca de la tributación en el derecho colombiano. Entonces, el concepto de tributo se determina como una obligación que se realiza a una prestación pecuniaria y a favor de este ente público para subvenir a las necesidades de este. Aquí la ley hace nacer directamente de la realización de ciertos hechos que en ella misma pues se establece. Entonces, lo que nosotros resaltamos aquí es que en la Constitución no existe. Esta es la parte más importante, o por lo menos lo que a nosotros nos interesa más de la sentencia, independientemente de si se declara exequible o no el artículo. A mí lo que me interesa es que todos escuchen y presten atención a esta parte, que si bien son obiter dicta, fundamentos para la decisión, esto es lo importante, el artículo 338 y la clasificación de los tributos y todo lo que gira alrededor de el andamiaje jurídico de la estructura tributaria colombiana. Entonces vamos a prestarle mucha atención a lo que está diciendo Valentina, ¿verdad? Sí, señor. A lo que va a decir Valentina, que esto es muy, muy importante. Bueno, prosigo. Es importante resaltar que en la Constitución no existe una definición exacta de tributo. Entonces, aquí se le llama de una manera general a la contribución de impuestos y entre otras. En el artículo 338 de la Carta se establece que en el tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. Entonces, el principio de legalidad de la actividad impositiva y el fundamento de la tributación es el principio de legalidad, puesto que solo la ley puede crear estos tributos.
Bueno, en este principio se posee unas características relevantes que son el hecho de la necesaria presentación popular en los establecimientos de los tributos. Bueno, la certeza del tributo, es decir, una claridad en los elementos que ésta posee y la ausencia de soberanía fiscal y la posibilidad en la que se regulen aspectos tributarios dentro del marco fijado por esta misma. Bueno, yo también les voy a hablar acerca de la clasificación de los tributos. En esta se pueden encontrar los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales. Cuando hablamos de impuestos, hablamos sobre una prestación que está directamente relacionada con dinero que debe provenir del contribuyente sin ninguna contraprestación y que solo se da por el hecho de pertenecer a la comunidad. Entonces, estas se cobran indiscriminadamente a todos los ciudadanos y no a un grupo en específico. Entonces, se tiene en cuenta que no hay ningún tipo de beneficiado hacia el contribuyente y una vez esta se pague, el Estado tiene el deber de priorizar ese dinero. Entonces, su pago no es nada opcional y solo se realiza, puede que se fuerce mediante una jurisdicción coactiva. Entonces pasamos a la definición de las tasas. Se dice que la tasa, a diferencia de los impuestos, es que estas son una especie de tributo en la que se establece una prestación económica a favor del Estado. Entre sus características más importantes, el Estado cobra un precio por un servicio ofrecido y el precio pagado guarda una directa relación con los beneficios derivados del bien o del servicio que se le ofrece. Entonces, en las contribuciones especiales, esta habla sobre la compensación que se tiene la compensación que se tiene por los beneficios que pues se causan por las inversiones públicas realizadas por el Estado y esta busca evitar un indebido aprovechamiento de las externalidades positivas patrimoniales que se generan particularmente por la actividad estatal. Entonces mis compañeros van a seguir con los elementos del tributo. ¿Les suena parecido a lo que estábamos hablando en la clase anterior? ¿Aló? Sí, profe, precisamente, sí, y sí, Para los que están leyendo la sentencia luego de la clase, por favor, para los que están leyendo la sentencia, ¿entendieron mejor la lectura luego de la última clase? sí, profe, y tengo una duda. Cuéntame. Habíamos hablado de la clasificación también, pues haciendo referencia a los impuestos, a las tasas, pero ahí en la sentencia hablan o mencionan sobre contribuciones especiales. No sé si es la misma. Ah, ok, esa era mi pregunta. Gracias. La persona que sigue al turno. Bueno, yo les voy a hablar sobre los elementos del tributo, que como bien ya estos temas se han tocado en la clase pasada, en esta sentencia también se tocan. Acá se hace como un análisis de constitucionalidad de la norma. Alexander. ¿Cómo? Disculpa. No te escucho muy bien, te escucho como con algún tipo de interferencia. Bueno. ¿Ahora? Ahora te oigo mejor. Ok, bueno. Retomando, acá se hace un análisis de constitucionalidad de la norma. Acá hace referencia a los elementos del tributo que serán expuestos en breve. Como lo es el sujeto pasivo, que no es más que la entidad estatal de derechos para exigir el pago del tributo. Además que la jurisprudencia dice que tiene la potestad tributaria, es decir, que tiene la facultad de crear y de regular determinados impuestos. También habla sobre el sujeto pasivo, que es la obligación correlativa y que según la sentencia dice que se distingue de iure, que son los que pagan formalmente el impuesto, y que de facto, que son los que soportan las últimas consecuencias del gravamen. También hablan sobre la base gravable y la tarifa, que son elementos determinantes de la cuantía de la obligación. La tarifa es el monto del valor final del tributo. También habla del hecho generador, que no es más que el principal elemento del gravamen, y que como la sentencia lo expone, es la indicadora de una capacidad contributiva, que la ley coloca como
de manera de generar una obligación tributaria. Profesor, un momento que estamos teniendo un problemita con Tranquilo. la compañera. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Les vengo a exponer lo que sacamos sobre las consideraciones de la Corte. Disculpe, profe, ¿me puede decir si en ese tono se está escuchando bien? Sí, te escucho perfecto, Yurani. Ah, bueno, ok. Nosotros tenemos frente a la sentencia C260 del 2015, en la cual por lo expuesto anteriormente y lo que los compañeros han dicho, nosotros encontramos que la Corte se manifiesta diciendo que esta disposición no vulnera el artículo 294 de la Constitución, según el cual la ley no puede conceder tratamientos preferenciales en relación con los tributos de las entidades territoriales. En el parágrafo demandado no se establece ninguna afección a los tributos de propiedad de los departamentos o municipios, como el impuesto de industria y comercio que pueden pagar los notarios. Por lo tanto, el legislador no excede sus competencias constitucionales, pues así lo resalta la providencia. Por el contrario, encontramos que la norma analizada establece como supuestos de la no sujeción tributaria los actos notariales o de registro. En cuanto a eso, nosotros encontramos que eso significa que la prohibición no refiere al servicio público notarial o de registro, sino a los actos jurídicos que adelanten ante las autoridades que lo presentan. Como conclusión final, la Corte resuelve en esta sentencia que se declara exequible por el cargo de violación al artículo 294 en el parágrafo 2 de la ley 1579 del 2012. Nosotros entendemos que la Corte, al sentar esta posición, en el entendido de no vulnerar, profe, disculpe, en el entendido de no vulnerar ningún principio constitucional, ya que el demandado pudo hacer una interpretación inequívoca de la norma sustancial frente al gravamen de los impuestos. Entonces, con respecto a eso y a la no vulneración de la norma constitucional, como se pretendía referir por el demandado, la Corte lo declara exequible. Muchas gracias. Listo. Bueno, ahora mi nombre es Natalie Torregrosa y les voy a hablar acerca de lo que es el análisis constitucional de la norma demandada. Entonces, la demanda de inconstitucionalidad, como ya mis compañeros lo han mencionado anteriormente, acusó al parágrafo 2 del artículo 15 de la ley 1579 del 2012 de vulnerar el principio de autonomía de las entidades territoriales, ya que a parecer del demandante, esta norma impedía que las entidades territoriales graben, o sea, esta norma impide que las entidades territoriales graben los actos notariales o de registro con tributos locales, y esto va, digamos, en contra con el artículo 294 de la Constitución Política. Porque esta norma implica que se le está concediendo ciertas exenciones, es decir, se le está
eximiendo de la carga tributaria a estos actos notariales. Entonces, digamos que el análisis constitucional nos dice que esta norma, en realidad, este parágrafo 2 del artículo 15 de la ley 1579 del 2012, no desconoce o no va en contra del artículo 294 de la Constitución Política. ¿Por qué no va en contra de este artículo de la Constitución Política? Primero, porque en realidad esta norma no establece un beneficio tributario como tal en impuestos de propiedades de entes territoriales. Segundo, porque la norma no afecta tributos específicos de los departamentos y municipios, como sería el de industria y comercio que pagan los notarios, ¿no? Porque la notaría pues sigue pagando impuestos. Lo que en realidad no va a pagar, digamos, estos tributos son los actos notariales y de registro, o sea, lo que se basa en las notarías. Entonces, lo que hace esta norma en realidad es establecer que ningún acto notarial ni de registro sean hechos generadores de carga impositiva de propiedad de las entidades territoriales. Es decir, en ningún acto notarial o de registro son actos que deban generar impuestos, son actos que generen impuestos de propiedad de las entidades territoriales. Y esto lleva a que, digamos, vaya este parágrafo vaya en distinta dirección al concepto de beneficio o de exención que expone el artículo 294 de la Constitución Política. Y por estas razones, y por las razones anteriores que ya comentaron mis compañeros, la Corte considera que la norma acusada es constitucional y declara su exequibilidad. Gracias. Bueno, Natalie, muchísimas gracias. Muy buena la exposición. Me hubiera gustado de pronto un poco Profesor, muchas gracias, y eso ha sido todo. Que hubieran profundizado en la parte, un poquito más de la parte de los elementos del tributo, que era más que hacerle el análisis a la norma, quería era que se centraran en esa parte teórica, dogmática de la Corte Constitucional, donde hace alusión a la clasificación de los tributos y a los elementos del tributo. Era lo que quería de la sentencia, pero bien hecho para el grupo número 3. Continuamos con el grupo número 4. ¿Aló? Ya presento la pantalla, profe. Listo. Listo, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Todos pueden escucharme bien y se ve la presentación en la pantalla. Porfa, confírmenme. Perfectamente. Listo. Bueno, nuestro grupo está conformado por Betsy Bonilla de la Hoz, Adriana Barrios, Lina Jaimes Arroyo, Mateo Rovira García, Kenneth Santiago Celín y pues, yo que soy la expositora, Catherine Martínez Asensio. Esta relatoría, hicimos unas diapositivas para que fuese más comprensible el tema y para que los compañeros, pues si quieren, pueden tomarle capture para que la tengan. Igualmente se las vamos a pasar a WhatsApp. Esta relatoría es de la sentencia C-445 del 95 y trata la extensión anticipada de la obligación tributaria mediante la retención en la fuente. El demandante es Jorge Hernán Gil Echeverry y el magistrado oponente es el doctor Alejandro Martínez Caballero. El ciudadano Jorge Hernán Gil Echeverry presenta una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 816, inciso primero, y 854,
inciso primero del Decreto Ley 624 de 1989, la cual fue radicada con el número de 872, como están los trámites previstos en la Constitución y en el Decreto número 2067 de 1991. La Corte procede a decidir el asunto por medio de esta sentencia. Para esto hay que tener en cuenta varios conceptos que decidimos colocarlos, la cual es la retención en la fuente, el principio de eficiencia, principio de igualdad y el principio de comodidad, los cuales expondremos a continuación. Si tienen la posibilidad de hacer la explicación principio por principio, sería fantástico. Sí, claro, claro. Bueno, empezamos con la retención en la fuente. Es un sistema tributario que permite un recaudo poco costoso, pues los agentes retenedores perciben grandes cantidades de dinero con poco esfuerzo administrativo para el Estado y para los propios particulares. Pregunta, ¿por qué genera poco esfuerzo para el Estado? Profe, porque la retención en la fuente es un mecanismo que pues el tributo se hace apenas la persona tiene el ingreso, entonces no tiene que requerir hacer ningún trámite, sino apenas le ingresa a la persona y el dinero, el Estado puede hacer cobrar el tributo. ¿Por qué le genera poco esfuerzo a la administración obtener el recaudo de un tributo a través del mecanismo de retención en la fuente? Quien hace la retención es otro sujeto. Porque exactamente, quien hace la retención es un particular y lo hace gratis, porque el Estado le coloca una obligación que normalmente debería estar en cabeza de un agente de la administración, que es el recaudador del tributo, pero entonces se ahorra el recaudador de tributos y le impone la obligación a un particular que haga una función pública, pero gratis. Entonces no tiene un esfuerzo administrativo el Estado. Exactamente, ese es el poco esfuerzo administrativo del Estado. Te pone a ti como empleador a que tú hagas una función administrativa del Estado, que es el recaudo del tributo, y se lo envíes a la administración tributaria, y la administración tributaria nada más está aquí esperando que tú le mandes la plata como empleador. Entonces ese es el poco esfuerzo administrativo. Le imponen la obligación a un particular que debería estar en principio en cabeza del Estado, pero ese particular la realiza por el hecho de ser una obligación legal. Entonces, es como lo que quería expresar. Sí, está muy buena la explicación, profe. Así todos pues entendemos mejor la relatoría de la sentencia. Claro que sí. Bueno, este es un mecanismo relativamente cómodo para el propio contribuyente, pues el impuesto le es descontado en el momento mismo en que recibe su dinero, que era lo que... ¿Por qué es cómodo? Profe, porque lo que estábamos diciendo ahora mismo. No, pero ese era cómodo para la administración. Ahora te está diciendo que es cómodo para el contribuyente. Para ti es cómodo. Bueno, eso era lo que estaba explicando, sí, porque el propio contribuyente, o sea, cuando recibe ingreso es que le hacen el descuento, entonces él no tiene que realizar ningún trámite adicional. Si yo te quito el billete, para ti es cómodo. Es cómodo para no tener que hacer ningún trámite, porque igual es una obligación que tiene pues la persona, el contribuyente. Es cómodo porque no se le mete nadie en el rancho de la empresa del otro, por decirlo así coloquialmente. Tampoco. Pues, profe, yo encontré más o menos referencia a un ejemplo de una persona de... Esto hace referencia al principio de comodidad tributaria. Tienen que explicar, para poder explicarme, lo que les estoy preguntando, tienen que saber en qué consiste el principio de comodidad. Por eso ahora lo vamos a tratar y enseguida salimos de la duda. Aquí lo tengo. Bueno, pues. Bueno. No, pero sí, sigue con la continuidad bueno, de la exposición. Bueno, ahora trataremos el principio de eficiencia. ¿La diapositiva pasada cuál es? La diapositiva pasada fue la retención en la fuente.
La que estábamos leyendo. La Exacto. siguiente. Listo. Principio de eficiencia. Se refiere a la capacidad de cumplir una meta deseada o idónea con la menor cantidad de procedimientos y recursos, por lo que en materia tributaria se refiere a la capacidad de imponer tributos y recolectarlos de la forma más sencilla, tanto para el Estado como para los contribuyentes. Eso quedó claro. Un paréntesis. ¿Todos están claros con lo que es la retención en la fuente? Sí, ¿Alguien, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta en relación con la retención en la fuente o alguien no entiende muy bien qué es la retención en la fuente? Sí, profe, yo tengo una duda y es que por más o menos cuál sería el motivo por el cual se le practica la retención en la fuente a una persona. Caterine, es todo tuyo. Profe, pues la retención en la fuente, como estaba diciendo anteriormente. No, pero te está preguntando Camilo András. Bueno, Camilo, este sistema tributario pues permite un recaudo, un recaudo de tributo para percibir grandes cantidades de dinero, para que el Estado perciba grandes cantidades de dinero con poco esfuerzo administrativo. Profe, una pregunta. Lo que yo puedo decir con respecto a la retención en la fuente es que este fue como un mecanismo que creó el gobierno para poder recaudar anticipadamente el valor de un impuesto. Por eso es que se da la retención en la fuente. Esto es un impuesto que sea anticipado. Y en caso tal de que haya algún saldito por que quede como a favor del contribuyente, entonces aquí es donde se dará la devolución, que es la que justo se está haciendo en la sentencia. Por eso nos tomamos trabajo. Ese es el 50% de la respuesta de la pregunta que había hecho anteriormente, pero es la respuesta de Camilo. Es un procedimiento, la retención a la fuente no es un tributo, es un procedimiento establecido para realizar un cobro por un lado y un pago anticipado por el otro de un impuesto de manera proporcional y paulatina en relación con un pago que se debe hacer de manera posterior. Entonces se va haciendo ese cobro y ese pago de manera progresiva en relación con ese impuesto que al final se tiene que pagar. Pero no voy a decir la palabrita que es el otro 50% de la respuesta del principio de comodidad. Pero estoy esperando a que lo explique la compañera. Ok. Profesor, yo tengo una pregunta. Cuéntame, Paula. Esto tiene que ver con los regímenes, el simplificado y el común. Este impuesto de retención en la fuente. Bueno, no impuesto. La retención en la fuente no es un impuesto. La retención en la fuente es un procedimiento para el pago anticipado de un impuesto. Y ese pago anticipado tú lo estás haciendo en virtud del principio de comodidad. ¿A qué hace referencia el principio de comodidad? El principio de comodidad, para poder responderte lo que me estás preguntando, el principio de comodidad hace referencia a que el contribuyente pueda pagar en una forma proporcional y en cuotas un impuesto que es bastante grande. Generalmente, ¿cuál es ese impuesto grande? El impuesto de renta, que es el impuesto más grande o de más valor que deben pagar los colombianos. Se paga una vez por año. Que justamente eso yo también a hacerles el aporte, que este mecanismo... Entonces, continuamos con la exposición y en el transcurso de la exposición le respondemos a Paula Andrea, para no hablar del tema de ustedes. Ok, perfecto. Bueno, seguimos. Ahora trataremos el principio de igualdad. Este principio conlleva la prohibición de beneficios tributarios injustificados desde el punto de vista constitucional que pueden constituir una quiebra del deber genérico de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado. Y ahora sí pasaremos... Explícame ese. Principio de igualdad.
De igualdad tributaria. Exacto, de igualdad tributaria. Conlleva la prohibición de beneficios tributarios injustificados. Es decir, que a nadie pues, se le pueden dar beneficios que no estén establecidos desde el punto de vista pues, constitucional. Y porque si se les dan estos beneficios pues, a los contribuyentes que no están establecidos y que no están justificados, puede generar al Estado se me escapa la palabra. Un déficit de sostenimiento. Sí, un déficit en la contribución que se le hace al Estado. Esencialmente, el principio de igualdad es que todos pagan, todos tienen el deber de pagar, de poner, de contribuir, de solventar los gastos del Estado, y nadie puede, sobre pretexto de algunos tipos de exenciones que deban estar consignadas previamente en la ley, decir que no van a contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, porque no puede ser de que tú pagues X cantidad de impuestos y otra persona, encontrándose en la misma situación que estás tú, pague menos impuestos que los que pagas tú. Entonces, en esencia, todos deben pagar en la misma medida. Es a lo que hace referencia el principio de igualdad tributaria. ¿Y el siguiente? Listo, seguimos con el principio de comodidad, que era el que estábamos tratando. Bueno, se construye sobre la premisa de que todos los tributos deben ser cobrados en el tiempo y el espacio más cómodo y oportuno. Siempre se debe tener en cuenta la disponibilidad de dinero. El tiempo y el espacio más cómodo y oportuno, ¿para quién? Para el Estado y para el contribuyente. Para el contribuyente. No es para el Estado, que tú le pagues todo. Bueno, sí, porque hay si tú me debes 1 millón de barras a mí, ¿cuál es el tiempo y el espacio más cómodo para que tú me pagues en relación conmigo, que me pagues toda la plata de una? Eso es lo más cómodo para pagar 1 millón de pesos. Unos plazos para poder pagar. Pero para ti, el tiempo y el espacio más cómodo es que tú me lo pagues prorrateadamente en plazos o en distintos segmentos para poder cancelar esa obligación tributaria. No, pues que justamente por eso es que está la retención en la fuente, porque es que la idea de este mecanismo es que el contribuyente pague este impuesto. Entonces, ese es el otro 50% de la... repítele eso a los compañeros, que no se te escuchó muy bien. Que justamente, profe, por eso es que se creó este mecanismo de la retención en la fuente, para que el contribuyente pueda pagar el determinado impuesto mediante cuotas pequeñas mensuales, y así pues no se vaya a dar como que la evasión del impuesto, y esto por eso es que va conjunto con el principio de comodidad. Esa es la comodidad que le da al contribuyente, de que lo pueda pagar en pequeñas cuotas mensuales. Exactamente. ¿Y cómo le da la posibilidad al contribuyente de que lo pague en pequeñas cuotas mensuales? Sacándoselo del bolsillo antes de que le paguen. Por eso se llama retención en la fuente. Entonces el empleador no te va a consignar los 10 pesos de salario, sino que te va a sacar el 1,5 pesos que vale proporcionalmente en ese mes lo que deberías pagar a final de año por impuestos de renta. Entonces te va sacando todos los meses, y eso es cómodo para el ciudadano, teóricamente, y le facilita al ciudadano el pago de ese impuesto. Exacto. Listo, continúa, Caterina. Bueno, en el principio de comodidad siempre se debe tener en cuenta la disponibilidad de dinero y tiempo del contribuyente, y así garantizar el ingreso de los recursos al Estado. Así es. Bueno, seguimos con el problema jurídico. Cuando estábamos leyendo la sentencia, encontramos 2 problemas jurídicos. El primero, pues, es el que nos concierne en el derecho tributario, el cual dice que los artículos 816, inciso primero, y 854, inciso primero del Decreto Ley 624 de 1989, en los que se estipula la solicitud de la compensación y la devolución de los saldos a favor del contribuyente, van en contra de la legitimidad constitucional, es decir,
violan los principios de equidad y progresividad del sistema tributario. Y el otro problema jurídico parte del fundamento de una demanda de inconstitucionalidad que debe ser revisada por la Corte, aun cuando ya existe una revisión previa declarada inexequible, pero con los parámetros de la Constitución anterior. Este tiene como indicativo revisar pues, los artículos que anteriormente mencioné, que es la devolución de saldos a favor, y luego entonces se busca que sea revisada nuevamente, ya que se expidió pues, la Constitución de 1991. Y aquí se considera que violan los principios de equidad y progresividad tributaria. Betsy, listo. Bueno, la sentencia C445/95 tiene como finalidad declarar los artículos 816 y 854 en sus incisos primeros del decreto 624 de 1989 inconstitucionales, los cuales establecen respectivamente el término para solicitar la compensación y el término para solicitar la devolución de saldos a favor, que son 2 años, teniendo en cuenta que ambos son mecanismos de extinción anticipada de la obligación tributaria. Sí están claros con lo de la devolución. ¿De dónde sale la devolución? A usted le hacen con el procedimiento de retención en la fuente un ejercicio contable más o menos certero o adecuado desde el punto de vista aritmético de lo que usted debería pagar según lo que usted le está ingresando. Pero puede que cuando usted vaya donde el contador y le haga la declaración de renta, usted coteje el valor de lo que le quitaron en el año anterior, porque estamos en el 2019, el año gravable en el 2019 por concepto de renta es el del año gravable anterior. Entonces, si estamos en el 2020, vamos a pagar ¿cuál? 2019. Entonces, que en ese entendido, lo primero que hacemos es solicitar algo que se llama el certificado de ingresos y retenciones en la fuente. Entonces, ese es un documento que nos va a decir cuánto nos quitaron de plata el año inmediatamente anterior, en virtud del principio de comodidad, cuánto fue lo que nos sacaron mensualmente de enero a diciembre, y nos va a decir, a usted se le retuvo por concepto de retención en la fuente 10 millones de pesos. Entre enero y diciembre del año inmediatamente anterior, y cuando el contador le hace la liquidación del impuesto de renta, dice que su impuesto de renta a pagar son 8 millones de pesos, pero a usted le quitaron 10 en retención en la fuente, de tal manera que le quedarían, ¿cuánto? ¿8 menos 10? 2. Mira, están almorzando. Se fueron a almorzar. Menos 2. 2. Ya el hambre los está afectando. Me quedan 2 millones de saldo a favor. Entonces, ¿qué hago yo con esos 2 millones de saldo a favor? Eso está en papel. O sea, usted no tiene plata en las manos. Usted lo que tiene es su liquidación que la va a presentar al banco, su liquidación privada, donde usted está colocando que lo que usted debe menos lo que usted pagó tiene un saldo a favor de 2 millones. Entonces, usted tiene 2 opciones. O dentro de los 2 años siguientes solicita que le devuelvan ese excedente de saldo a favor, o usted puede pedir que se lo apliquen como saldo a favor para la siguiente declaración de renta. Esas son las 2 opciones que usted tiene. Entonces, este señor considera que 2 años es un término lesivo para poder solicitar una devolución. Exacto, él dice que no debe haber condición en cuanto a los términos. Sí, y ya ahora ustedes nos van a exponer las razones por las cuales la Corte Constitucional dice que no prospera el cargo.
Entonces, pero quería que tuvieran en cuenta esta partecita. ¿Están claros con la posibilidad que surge ahí en relación con la devolución? Sí, claro. Bueno, por lo menos todo el grupo que está exponiendo está claro. Quiero saber si de los que no están exponiendo están claros con esa partecita de la devolución. Sí, claro, profesor. La devolución no es más que si yo te pago y te pago más de lo que debería pagarte, tú me tienes un saldito y tengo dos posibilidades. O pedirte el saldito que tú me tienes y que me lo devuelvas en efectivo, o como el otro año yo también tengo que tributar, me tengas en cuenta ese saldito para los impuestos que se me van a generar por concepto del año grabable siguiente. Eso es todo. Entonces, continuamos. Profe, Buenas tardes, profesor. Disculpa. Disculpa, Kenneth, antes de que sigan. Profe, entonces ese trámite para pedir la devolución de ese saldo en términos de tiempo, ¿cuánto sería? ¿No será que se llega a ¿Cuánto? No, pero... 2 años. O sea, ¿en cuánto tiempo lo devuelven? Comúnmente en la práctica. En la práctica no sabría decirte porque nunca he visto, o por lo menos nunca he sustanciado algo relativo con la devolución de cómo es que es de impuestos, pues. Pero se supone que no tendrían un término. Ellos tendrían que... Tú inicias el proceso dentro de los 2 años siguientes. Ahí en la parte del procedimiento tributario hay una sección que dice devoluciones. Ahí está el trámite. Tú finalizas el trámite dentro de los términos que te dice el estatuto tributario. Pero de ahí a que paguen, no sabría decirte. Es como si tú me preguntaras, después de que tú ganes un proceso ordinario, te ganas una reparación directa en primera, en segunda instancia, tienes tu fallo ejecutoriado y presentas un proceso de ejecución, ¿cuánto se van a demorar para pagarte? Nadie lo sabe. Si tienes tu sentencia de seguir, si tienes tu auto de seguir adelante la ejecución, aunque lo tengas, nadie sabe cuándo te van a pagar. En algún momento te tienen que pagar, pero no sabría decirte porque es algo de cada administración. Podría que la administración de Barranquilla, la administración tributaria de Barranquilla se demore menos o más que la de Cartagena o la del orden nacional. Entonces, esencialmente, el término corre es para, así como en los procesos judiciales, los términos corren para las partes, corren para ti, para que dentro de los 2 años siguientes a que se te generó ese saldo a favor, tú solicites la devolución. Pero de ahí para adelante, la administración se puede demorar para hacerte el pago. Salvo que tú presentes algún tipo de petición o recurso y opere el silencio administrativo positivo. Porque ahí, ¿qué pasaría? Tú presentas la solicitud de devolución y la administración tiene que estudiar si en verdad es procedente. Entonces te va a requerir, tú presentas la solicitud de devolución y te va a requerir a ti para que le envíes en físico toda la documentación relacionada con tu declaración privada. Entonces prácticamente tú inicias como un autoproceso de fiscalización tributaria porque la administración te va a pedir toda la documentación física y los reportes y soportes contables que tú tuviste que tener en cuenta para realizar esa declaración tributaria y luego de que ellos revisen esa declaración privada y tus soportes y esté conforme a lo que tú estás pidiendo, a ese monto de la devolución, entonces te va a emitir un acto administrativo donde reconoce la obligación. Pero primero tiene que hacer un procedimiento y un trámite, porque inclusive también puede ser que tú hagas esa operación, te queden esos 2 millones de saldo a favor dentro de tu operación aritmética contable como contribuyente y cuando la administración te requiere, te pide los soportes, te pide toda la documentación, pueda que tú le termines debiendo a la administración y te termines iniciando inclusive un proceso de fiscalización tributaria por inexactitud e inclusive te termines imponiendo una sanción por inexactitud
Por eso es que normalmente las personas naturales, y si no es mucho dinero, no hacen solicitudes de devolución, pero sí existen procesos de solicitud de devolución y sí se hace. Lo que no te podría decir es cuándo te van a devolver el dinero. ¿Aló? Sí, profe, gracias. Listo. La otra persona que solicitó el uso de la palabra. Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Kenneth Santiago. Referente a la exposición, como ya los compañeros han... ¿Tú eres de la exposición? Sí, señor. Y el que estaba hablando ya terminó. Pues, profe, nosotros habíamos decidido que éramos 2 representantes del grupo y pues al final, si habían preguntas o algo, pues todos participábamos. Ah, bueno, listo. Bueno, igual sí, yo iba a continuar, pero si Kenneth tiene algo que decir. pues yo realizo una intervención y si quieres prosigues tú más adelante. Dale, listo. Bueno, como podrán observar en la diapositiva, la Corte, más que todo lo que busca es tener una manera fácil y por decirlo así, rápida y eficiente para poder recaudar los impuestos de la renta. La extinción anticipada de la obligación tributaria mediante la retención en la fuente es un mecanismo que obedece al principio de comodidad, como había dicho el profesor, enfoca más que todo al contribuyente, en que va de la mano con la economía y la eficiencia. ¿En qué sentido? De que, como podrán notar, muchas personas dependen mucho se apoyan mucho en el valor neto que posiblemente puedan adquirir de sus salarios, pero en algunos casos muchos empleados desconocen este método de retención de fuente. Inclusive he escuchado casos donde las personas llegan a consultorios y se quejan de que el contrato está determinado por un valor y les están pagando otro y no se dan cuenta de que están haciéndole la retención de la fuente. La eficiencia, ¿por qué se habla de una eficiencia? Porque el Estado lo que busca es que se evite totalmente la evasión y la ilusión tributaria al momento de realizar los pagos de los impuestos. Los mecanismos que principalmente son la retención, que ya se había dicho de que consiste en el descuento del título de impuesto en el momento mismo en el que se contribuye, en el que el contribuyente recibe su ingreso, es decir, si la persona está devengando 3 millones de pesos y la retención es del 10%, se le tendrá ese valor de 300.000 pesos como retención de la fuente. Y el otro lado es el anticipo, es decir, de que siempre se va a buscar, que el gobierno siempre va a estar buscando la manera de que el impuesto del siguiente periodo esté ya asegurado para, como lo había dicho anteriormente, se eviten estos inconvenientes de elusión fiscal y tributaria. Como podrán, no sé si en la diapositiva se enfoca, el accionante, de quien es Jorge Gil, expresa que los términos violan los principios de equidad y progresividad tributaria que están consagrados en el artículo 363 de la Constitución Política, el cual dice lo siguiente: el sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. Bueno, es decir, de que por medio de la Constitución Política, puesto que desde su interpretación anteriormente, los artículos anteriormente mencionados, como lo son el artículo 816 y el 854, considera desde su perspectiva que estos están ayudando a que el Estado adquiera un enriquecimiento ilícito. Es menester resaltar que el señor Jorge Hernán Gil realizó la precisión de que las normas demandadas ya fueron declaradas exequibles por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia número 17 de febrero de 1990. Sin embargo, según su criterio, este caso no espera como cosa juzgada constitucional, por lo cuanto, a la entrada en vigor de la nueva Constitución, hace procedente un nuevo examen de constitucionalidad. A lo que la Corte menciona que sí, es procedente pronunciarse sobre las disposiciones acusadas, ya que en este caso no opera las cosas juzgadas material, puesto que la sentencia anterior fue derogada
la sentencia anterior de la, me estoy enredando mucho, usted disculpe, profe. Puesto que la anterior sentencia de la Corte Suprema de Justicia se efectuó con base de la Constitución derogada. Si la compañera Caterine quiere proseguir y si alguno de los compañeros tiene alguna pregunta hacia mí o el mismo profesor, quedo atento. Tienen que tener en cuenta que antes de la existencia de la Corte Constitucional, quien ejercía el control de constitucionalidad de las normas de la Corte Suprema de Justicia en una sala que se llamaba Sala de Negocios Constitucionales. Entonces ella también tenía otorgada o abrogada esa función, e inclusive antes de la creación del Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia también resolvía los conflictos entre los particulares y el Estado. Entonces, para que lo tengan en cuenta, también tenía una sala especial donde se dilucidaban ese tipo de controversias. Continúa, Caterine. Listo, profe. Seguimos. Los artículos 816, inciso primero, y 854, inciso primero del Decreto Ley 624 de 1989, preceptúan en el artículo 816, el término para solicitar la solicitud de compensación de impuesto deberá presentarse a más tardar 2 años después de la fecha de vencimiento del término para declarar. Y en el artículo 854, el término para solicitar la devolución de saldos a favor, la solicitud de la devolución de impuestos deberá presentarse a más tardar 2 años después de la fecha de vencimiento del término para declarar. Estos son los argumentos de la demanda. El señor Jorge considera entonces que las normas acusadas violan el artículo 363 de la Constitución Política, que consagran a los principios sobre los cuales se estructura el sistema tributario, específicamente los relativos a la equidad y a la progresividad de los tributos. Para probar su acerto, el demandante explica que el principio de equidad va más allá de la simple proporcionalidad o progresividad de los impuestos. En ese orden de ideas, el actor explica que los saldos que pueden existir en favor del contribuyente derivan de que la ley contempla el pago de anticipos y consignaciones con anterioridad a la liquidación definitiva del impuesto. Nociones que el actor considera poco ortodoxas cuando se trata de explicar el principio de equidad. En efecto, según su criterio, el contribuyente solamente está obligado a pagar el monto del impuesto efectivamente realizado y causado por haberse dado los presupuestos generadores del tributo. Por esto, considera el demandante que los saldos a favor del contribuyente son impuestos no causados y por lo tanto no debidos. Por consiguiente, concluye el actor o el accionante que si la ley obliga al pago de lo no debido, está rompiendo abiertamente con el principio de equidad, pues está facilitando un enriquecimiento ilícito del Estado, por parte del Estado. Para esa argumentación está correcta, pero ¿qué notas en esa argumentación que tiene algún tipo de discordancia con la conclusión a la que quiere llegar el accionante? Eso que está diciendo es así, pero ¿por qué no le sirve ese argumento para llegar a la conclusión que desea? Profe, porque igual pues el sistema tributario da el mecanismo para que la persona pueda hacer la solicitud de la devolución de los saldos. Ajá. Entonces no estaría, pues no estaría enriqueciéndose, porque igual tú puedes pues hacer la solicitud para que te devuelvan lo que te causaron y que no. Exactamente, dando un término de 2 años, de tal manera que el término de los 2 años nada tiene que ver con el principio de equidad, que hace referencia a que el contribuyente no está en la obligación de pagar más de lo que le exige las contribuciones generales del Estado. O sea, claro, eso es verdad, y por lo mismo tienes un procedimiento para poder solicitar la devolución de esos saldos a favor.
Exacto. Y tiene un término, pero como todo procedimiento está sujeto a un término donde te aplica ¿qué? ¿Qué le aplica a los términos? ¿Y qué le aplica a los derechos? Mierda, están como el meme entonces de que hay cuarentena hasta que no sepan distinguir entre caducidad y prescripción. ¿Qué le opera a las acciones? Cuando La caducidad, la caducidad, ¿y qué le opera a los derechos? la prescripción. La prescripción, exactamente. Entonces, si yo dejo fenecer los términos para el ejercicio de mi derecho de acción, incluyendo el ejercicio del derecho de acción en sede administrativa, me va a operar la caducidad. Creo que yo tengo, sobre eso yo sí hice un fallo hace poquito en el tribunal, entonces se los voy a mandar a ustedes para que lean el fallo. Bueno, dentro de la siguiente tanda de exposiciones, les voy a mandar ese. Entonces, una cosa es el derecho sustancial que tiene razón, no puede la administración aspirar más, cobrar más de lo que debe pagar el administrado, y otra cosa es el término que tiene. Tienes un término, tienes un procedimiento y tienes un término, pero todo procedimiento está sujeto a un término y a dos situaciones: a que te opere la caducidad del derecho de acción para ejercer ese procedimiento, y a que te opere la prescripción del derecho. Si de pronto no está un poquito claro con eso, lo que les estoy diciendo se los explico de otra manera. En materia contencioso administrativo, los términos son mucho más cortos que en la jurisdicción ordinaria. En la jurisdicción ordinaria, ¿qué pasa? Que muy generalmente el término de caducidad concuerda con el término de prescripción, y por eso puede generarse una confusión entre caducidad y prescripción en la jurisdicción ordinaria. En la jurisdicción de lo contencioso administrativo existe una variación entre el término de caducidad y el término de prescripción del derecho. Como por ejemplo, ¿cuánto es el término de caducidad de la acción de reparación directa? ¿Aló? ¿En cuánto caduca la acción de reparación directa? ¿En cuánto caduca la acción de nulidad y restablecimiento del derecho? ¿Están almorzando? La de reparación directa a los 2 años. ¿Y la de nulidad y restablecimiento del derecho? Déjale encuentro que tengo aquí la libreta de procesal administrativo. 4 meses. De manera genérica, pues. Entonces, si ustedes van a controvertir, se las pongo así, un acto administrativo que les está negando, un acto administrativo de liquidación oficial de revisión, ¿qué es lo que se está controvirtiendo en esa liquidación oficial de revisión y el que lo confirma? ¿Cuál es el derecho sustancial? El derecho sustancial que contiene ese acto administrativo que vamos a controvertir en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y con lo cual pretendemos desvirtuar la presunción de legalidad. ¿Qué derecho sustancial contiene ese acto por el cual a mí me hacen una liquidación oficial de revisión y me emiten el acto confirmatorio con el que me resuelven el recurso de reconsideración? ¿De qué hemos venido hablando? ¿Cuál es el tema que estamos tratando? ¿Aló? Bueno, el contenido de ese acto es la obligación tributaria. ¿Quién me dice en cuánto prescribe la obligación tributaria? No son 5 años. En 5 años prescribe la obligación tributaria. ¿Y cuál es el término de caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho? 4 meses, habíamos dicho. 4 meses. Entonces, tú tienes 4 meses
en la jurisdicción de lo contencioso administrativo para ejercer tu derecho de acción en procura de controvertir la legalidad de esos actos administrativos que te hacen que te liquidan, te hacen la liquidación oficial del tributo y te confirman la decisión de la liquidación oficial del tributo. Tienes 4 meses, pero para ejercer tu derecho de acción, que es de carácter procesal. Pero date cuenta que en materia sustancial tu derecho o la obligación tributaria prescribe en 5 años. Entonces tú tienes una acción que nada más puedes ejercer durante los 4 meses siguientes, durante la notificación de esos actos administrativos. ¿Para qué? Para controvertir un derecho cuyo término de prescripción es de 5 años. Otro ejemplo, una acción de reparación directa que tiene 2 años para que tú puedas ejercer ese derecho de acción. Tú vas a controvertir ¿qué? Obligaciones de carácter civil extracontractual, y esas obligaciones prescriben en un término de ¿qué? ¿En qué término prescriben las obligaciones civiles? Nada, no me den la mano. Me duelen los dedos. A los 5 años. A los 5 años prescriben las obligaciones civiles. Entonces yo tengo una acción de reparación directa para acudir ante el juez de lo contencioso administrativo a que realice o verifique si hubo un hecho u omisión administrativa que generó responsabilidad extracontractual, pero ese derecho sustancial tiene un término de prescripción de 5 años frente al ejercicio de acción que es de 2 años. Entonces vemos cómo en materia de lo contencioso administrativo se limita en manera amplia ese ejercicio del derecho de acción. Inclusive, si tú comparas el término de las acciones en materia de contencioso administrativo, es de los más largos, el de 2 años, es el más largo, el de 2 años para poder ejercer el derecho de acción. Frente a las vías administrativas, te está dando un término de 2 años para que puedas solicitar la devolución. O sea que no es un término corto. Frente a lo que te ofrece el Código de Procedimiento Administrativo para demandar o para solicitar, para controvertir los actos o la actividad administrativa, es un término bien amplio. Entonces, eso es lo que yo les quiero dar a entender, para que estén un poquito claros con el asunto, porque aquí el man que hace o el demandante que hace, él expone un argumento que va encaminado a la parte sustancial, a la obligación tributaria. Claro, obviamente, en virtud del principio de equidad, el contribuyente no está en la obligación de pagar más impuestos de lo que la administración le exige por el sostenimiento del Estado y el cumplimiento de las cargas públicas. Pero eso no tiene nada que ver con los términos para presentar o ejercer el derecho de acción y poder solicitar la devolución de esos saldos a favor. Porque no puede quedar... ¿Por qué, Caterine? ¿Por qué debe haber un término? Necesariamente. Caterine Marcela. Aquí estoy, profe. ¿Por qué necesariamente debe haber un término para que las personas soliciten la devolución? Profe, porque ahí sí se tendría en cuenta pues el principio de equidad. Todo el mundo puede reclamar lo que es suyo. No estamos hablando del derecho sustancial, estamos hablando de la parte procedimental. Procesalmente, ¿por qué deben haber unos límites temporales para poder ejercer el derecho de acción? Si tú me prestas 100,000 pesos hoy, ¿te parece coherente que yo en 45 años yo te presente un proceso ejecutivo para que tú me pagues los... ¿Ah? Claro que no. ¿Cómo? ¿Cómo, Fernando? Seguridad jurídica, dijo el compañero. Sí, seguridad jurídica, pero deben existir unos límites temporales para el ejercicio del derecho de acción, porque tú no puedes mantener un derecho vivo indefinidamente.
precisamente por la seguridad jurídica. Tú no puedes mantener un derecho indefinidamente en el tiempo y poder hacer uso de él en cualquier momento. Todo tiene unos límites temporales. Por eso, tu derecho lo puedes ejercer en un término específico. La norma, el Código Civil, te señala que existe en relación con los derechos una prescripción extintiva y una adquisitiva en relación con los derechos sustanciales, y los códigos de procedimiento te señalan que existen una caducidad para el ejercicio del derecho de acción. ¿Eso qué hace? Eso genera que exista un respeto por los derechos adquiridos, que si tú después de 45 años de que estabas viviendo en una casa o que te robaste un billete hace 45 años, dependiendo de qué tipo de billete te estés robando, no te vengan y te hagan un cobro de ese dinero, porque eso violaría el principio de la seguridad jurídica. Que tú tengas 40 años viviendo en una casa, ya tú adquiriste, te adjudicaron esa casa y porque hiciste un proceso de pertenencia y la persona después de 45 años venga a presentarte una demanda porque esa casa era de él, cuando ya tú hasta vendiste esa casa a un tercero. Entonces, para eso se generan los límites temporales y eso hay que tenerlo en cuenta. Tú no puedes demandar en el tiempo a cualquier persona, sino que tienes que sujetarte a los términos que dicen las normas. Y es por eso que la argumentación de este señor, si bien es correcta, la conclusión a la que pretende llegar con esa argumentación no le sirve, porque él está argumentando la parte sustancial del derecho. Eso no tiene nada que ver con los límites temporales del ejercicio del derecho de acción para poder solicitar la devolución de los saldos a favor en relación con el pago anticipado de impuestos. ¿Está más claro así? ¿Aló? Sí, profesor. Listo, Caterina, continúa. Bueno, continuamos con la conclusión del demandante. En tales circunstancias, el accionante señala que el saldo en favor del contribuyente corresponde a una suma recibida de más por la administración, que no tiene sustento ni en la equidad ni en la progresividad. Por eso es deber de la administración proceder a devolverla, sin que de ninguna manera se pueda condicionar el término de su devolución o compensación. Por tal razón, el demandante considera que los artículos acusados son inconstitucionales, que era la explicación que usted estaba haciendo ahora mismo. Siguiendo con la exposición, pues se dan unos pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público y posterior a eso las consideraciones de la Corte, pero eso lo va a exponer mi compañera Betsy. Listo. Al bate, Betsy. Bueno, ¿me escuchan? Sí, señora. Bueno, sobre los pronunciamientos que se dieron continuamente, la Procuraduría General de la Nación expuso que la administración no persigue el recaudo de las cargas fiscales superiores a las previstas en la ley, sino que más bien busca como la devolución de aquellos excedentes pagados por los contribuyentes más allá de su obligación económica, la cual se adecua a los principios del sistema tributario consignados en el artículo 363 de la Constitución Política. El Ministerio Público expresó y dijo que el término de 2 años no viola la igualdad, pues este se aplica igualmente a todos los administrados que estén en la misma situación sin distinción de ninguna naturaleza. También dice que no afecta la constitucionalidad de las normas acusadas que la ley establezca términos distintos para que los contribuyentes soliciten la devolución de los saldos a favor, o sea, el de los 2 años, y el de la administración para que cobre sus deudas de 5 años, pues se trata de fenómenos jurídicos diversos. En cuanto a la Corte, considera que el principio de eficiencia implica que el Estado debe controlar la evasión y la elusión de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. Por eso se considera que estos mecanismos responden a este fin, debido a que la retención ha demostrado ser un eficaz sistema de control de la evasión y el anticipo al ser un mecanismo destinado a acelerar el recibo de impuestos por parte del gobierno. Por lo anterior, la Corte considera que estos mecanismos de extinción anticipada de la obligación tributaria encuentran un amplio sustento en el principio de eficiencia tributaria, que ya justamente lo vemos, mi compañera Caterina lo explicó al principio de la exposición. También dice que
es perfectamente posible que las sumas retenidas al contribuyente o aquellas que éste mismo haya anticipado al presentar su declaración excedan el monto que, una vez terminado el periodo y liquidado de manera definitiva su impuesto, le corresponde por ley cancelar de acuerdo a su capacidad de pago. En tales circunstancias, si la ley no permitirá al contribuyente compensar esta suma u obtener su devolución, podría vulnerarse el principio de equidad tributaria, puesto que el contribuyente terminaría por cancelar un impuesto mayor al que la ley deberá corresponder. Pero lo cierto es que el estatuto tributario prevé estos mecanismos y que tales son precisamente las normas demandadas por el actor. Finalmente, la Corte resuelve en declarar exequible los artículos 816, inciso primero, y 854 del inciso primero del Decreto Ley 624 de 1989, por la razón de que, si bien se tiene en cuenta que la administración tiene un término de 5 años para hacer el respectivo cobro, encuentra un fundamento constitucional suficiente en la prevalencia del interés general en el artículo 1, en la efectividad de los principios, derechos y deberes, ya que tales normas justifican la concesión de estos términos y se justifican las prerrogativas en materia tributaria. De esta manera se asegura el recaudo de un impuesto sin violar ningún principio, ya que si en el caso al administrado se le informa de los saldos que posa a favor y éste debe hacer la respectiva diligencia, y si no los hace es por su propia negligencia. Excelente. Esto de los términos también me recuerda a qué, a la sentencia del tribunal, con ponencia del magistrado César Torres, donde, ¿quién expuso esa sentencia? Donde se hizo el proceso de fiscalización tributaria, donde se inició el procedimiento, pero se notificó el requerimiento especial luego de los 2 años, de haberse presentado la declaración, y se determinó que ya había quedado en firme la declaración privada y no era procedente iniciar continuar con el procedimiento de fiscalización tributaria. ¿A quién le tocó esa sentencia? A nosotras, el grupo 1. Al grupo 1, bueno, listo. Así, ¿qué relación encuentras tú de esa sentencia con esto que acaba de hablar las compañeras en relación con los términos? Paula, Andrea. Aló, Paula, Andrea. Paula. Profe, que pues acá en nuestra sentencia pues hablábamos de la firmeza de las declaraciones tributarias que la empresa había realizado en ese entonces, y se habla de pues de lo que está estipulado en el Estatuto Tributario Nacional, que era el término de 2 años para de la seguridad jurídica, de que existen unos términos. Entonces tú presentas tu declaración tributaria, y si el estatuto tributario dice que 2 años después de que la presentes queden firmes si no te han notificado el requerimiento especial, entonces mal podría la administración venir a adelantar procedimientos luego de que queden infirmes las decisiones. ¿Por qué? Porque tú adquieres un derecho y la administración pierde uno. ¿Qué derecho adquieres tú? Que quede firme tu declaración tributaria. ¿Y qué derecho pierde la administración? El derecho de poder iniciar el ejercicio del derecho de acción a través del procedimiento de fiscalización tributaria para poder solicitarte una revisión de esa declaración privada. Lo mismo sucede, así como sucede de la administración hacia el administrado, sucede del administrado hacia la administración. Es decir, tiene 2 años también para poder solicitar que la devolución de los saldos a favor dentro de los saldos a favor en los procedimientos de pago anticipado. ¿Eso está más claro así? ¿Aló? Sí, profe. ¿Aló? Sí, profe, sí está claro. Sí, profesor. Listo, bueno. Entonces con eso terminamos la clase de hoy. Se prepara para la próxima clase los otros 2 grupos. Ya serían los últimos 2 grupos, ¿verdad? Sí, profesor. Creo que sí, profe. Listo, se preparan los últimos 2 grupos. Damos media clase y medio de exposiciones. Creo que todos alcanzamos a pasar.
Y bueno, excelente tarde, un fuerte abrazo. Y seguimos dando. Cuando todos terminen la relatoría, se las mandan al monitor y el monitor me las manda a mí. Me avisan cuando habilitan notas para subir. Profe, hay plaza hasta el 14, ya está habilitado. Ya está habilitado. Desde el primero. ¿Hoy qué es? Bueno, la otra semana entonces pasemos a los otros 2 que faltan y ya quedamos con las notas. Pues la otra semana en clase, para las clases es la relatoría únicamente y ya tenemos las notas de todos. Listo, profe. Gracias. Listo. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde. Un abrazo. Igualmente, profe. Gracias. Gracias a usted, profe. Hasta luego, profesor. Gracias, profe. Gracias.